No! 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 Your kid's okay. No! Esta grabación, cruda y sin filtros, expone la violencia diaria que viven los agentes en el terreno. Los gritos y la sangre son un escenario constante, y muchas veces los policías deben hacer uso de toda su autoridad y su fuerza para detener a estos delincuentes. Los constantes choques han dejado al descubierto la tensión extrema, donde una simple interacción puede transformarse en un escenario caótico e impredecible. Don't do this, please, sir, 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 please. En este video de Mundo Bélico, exploraremos 4 incidentes registrados en distintas ciudades de Estados Unidos que destacan por su violencia y por los giros inesperados que tomaron. Desde arrestos en estacionamientos hasta peleas en plena calle, estos casos sumergen a las fuerzas de seguridad en situaciones caóticas de las que muchas veces es imposible salir. Let go of your hand. Let go of your hand. I got his hand here. I can't, officer. He's still pulling on me. Yes. No, I don't want to fight. Stop! Estos son los últimos segundos de un hecho violento que se vivió en Akron, Ohio. El 1 de julio de 2023, la tranquila jornada se convirtió rápidamente en caos. Poco antes de las 7 de la tarde, agentes de la policía local realizaban una revisión de rutina a un vehículo con placas temporales. Lo que parecía ser una simple verificación se transformó en una pesadilla cuando descubrieron que estas identificaciones estaban vencidas y vinculadas a órdenes de arresto activas contra el conductor. Un hombre identificado como Jordan Eli Sr., de 31 años. En un momento de descuido de los oficiales, el sujeto huyó del lugar. Esto provocó una rápida búsqueda que terminó en el estacionamiento de una tienda. A pesar de encontrarse acorralado, Jordan no estaba dispuesto a ceder ante las autoridades. Please, sir, 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 please, Put your hands behind your back. please, sir, please, Put your sir, hands behind please, your sir, back. please, sir, please, don't do this to me. your hands My behind son in your the back. car, please, officer. La situación se descontroló cuando Eli se resistió con todas sus fuerzas, ignorando las órdenes verbales de los policías de detenerse y colocar las manos detrás de la espalda. Los oficiales luchaban ferozmente con el hombre en el suelo, buscando inmovilizarlo. Uno de los agentes lo golpeó en el rostro en repetidas ocasiones, mientras intentaba separarle las manos para esposarlo. I cannot. I can't, officer. Oh my God. Oh my God. El arresto tomó un giro aún más oscuro cuando se descubrió a un niño de apenas 1 año de edad, el hijo de Eli, dentro del vehículo. Ignorando esa situación, el sujeto seguía luchando por librarse de las fuerzas policiales. I can't breathe. I can't breathe. Yeah, I got it. I got asthma. I can't breathe. I can't breathe, officer. I can't breathe. I can't breathe. He's still trying to pull me. Yes. Stop it, dude. Una vez controlada la agresión, los oficiales se encontraron en el interior del auto una bolsa con un polvo blanco que dio positivo para fentanilo, una de las drogas más letales de la actualidad. Eli enfrentaba múltiples órdenes de arresto por posesión de drogas, violencia doméstica y desacato al tribunal. Con su captura, se añadieron cargos por obstrucción, resistencia al arresto y posesión de narcóticos. El hombre lloraba en el piso, pero ya no había nada que hacer. Le esperaba una larga estadía tras las rejas. A pesar de la violencia del enfrentamiento, no se reportaron heridas graves, aunque la escena dejó una profunda impresión en la comunidad. El niño fue resguardado en una patrulla y luego entregado a su madre, pero las preguntas sobre el riesgo que enfrentó en ese momento quedaron en el aire. 10 de octubre de 2023, Estado de Colorado. La policía Delta recibió una llamada inquietante desde la calle Bert. Un hombre extraño había irrumpido en una casa a través de una ventana y luego salió por la puerta trasera. El primer oficial en llegar fue Mark Bowen e inmediatamente se encontró con el sospechoso.
Go ahead. Okay, so who are you? I'm Jeremy. Jeremy? Yes. David 6, I'm in contact with the male party. El sospechoso, Jeremy Kusov, de 43 años, se encontraba nervioso y con la respiración agitada. Con un tono desesperado y casi enloquecido, soltó una frase que heló el aire. «Voy a arrepentirme pronto». Las palabras salieron entrecortadas, cargadas de una intensidad que hacía imposible ignorarlas. Acto seguido, comenzó a lanzar acusaciones delirantes, gritando que alguien había matado a su hija, aunque no ofrecía ninguna explicación coherente. Kusov era el caos personificado. Pasaba frenéticamente las manos por su cabello, como si tratara de arrancarse pensamientos oscuros de la cabeza. Cruzaba los brazos con movimientos torpes y su mandíbula se tensaba y relajaba mientras emitía sonidos incomprensibles. Todo en él gritaba peligro, su postura inestable, su mirada perdida y ese aire de alguien atrapado entre la rabia y la desesperación. Para Bowen, cada segundo que pasaba frente a Kusov era como estar frente a un polvorín a punto de estallar. Okay, so why are you going into the house? Because I was looking for my daughter. Go ahead and turn around for me. No. Turn around. No. I'm gonna get fucking tracked. Fuck. Los movimientos de Kusov eran erráticos, cargados de furia y desesperación. Con un grito gutural, se retorció y lanzó golpes salvajes, rechazando cualquier intento de contención. Bowen apenas pudo esquivar un puñetazo directo al rostro, mientras la tensión alcanzaba su punto de quiebre. La calma que el oficial intentó mantener se desmoronó en un instante, dando paso a un enfrentamiento físico que rápidamente se salió de control, hasta tal punto que alertó a los vecinos de la zona. Hey, if you want to... Hey. Get away from me. Get back up. This guy's fucking up. It's okay, bro. Here. I'm here to help. Move. Get back. Get on the ground now. Hey, dude, he'll shoot you. Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground, bro. It's okay. Get on the ground. Get back. Yes, sir. Yes, sir. Get back. Get on the ground. En un abrir y cerrar de ojos, la interacción se tornó más violenta. Jeremy Kusov comenzó a temblar de nervios. Bowen apuntaba su pistola eléctrica y disparó varias veces, pero el efecto fue nulo. Kusov, alimentado por su propia rabia y el torrente de sustancias en su organismo, apenas se inmutó. La persecución que siguió fue caótica. Kusov, con movimientos erráticos y salvajes, corría por la calle Bert, mientras Bowen lo seguía con la adrenalina a tope. Debido a la actitud temible del sospechoso, supo que debía avanzar en su accionar si quería controlarlo. El oficial le apuntaba ahora con su arma de fuego reglamentaria. Los gritos de Kusov, llenos de odio y amenazas, resonaban en el aire. Mientras los vecinos, asomados a sus ventanas, observaban con incredulidad y miedo. Algunos retrocedieron rápidamente al interior de sus casas, mientras otros permanecían paralizados por la escena surrealista que se desarrollaba ante ellos. La calma habitual del vecindario había sido destrozada por el rugido de una confrontación que nadie olvidaría. Get on the ground. No, mother... Get on the ground. You son of a... I'll light your fucking pig ass up. Get on the ground. Cuando Kusov parecía dispuesto a rendirse, hizo un movimiento brusco para volver a escapar. Fue en ese momento que Bowen disparó su arma, alcanzándolo en la espalda. A pesar de la herida, el hombre siguió resistiendo mientras el oficial intentaba inmovilizarlo. Otros policías llegaron al lugar y lograron colocarle las esposas antes de que fuera trasladado al hospital. Los informes médicos revelaron que Kusov había sufrido fracturas en las costillas y una contusión pulmonar, aunque sobrevivió al encuentro. Su toxicología mostró un cóctel de sustancias: metanfetaminas, opiáceos y benzodiazepinas. La fiscalía
tras analizar el caso, declaró que Bowen actuó en defensa propia y de los civiles. Este hecho dejó una fuerte cicatriz en la comunidad, que aún debate los límites del accionar policial y la necesidad de mayores recursos para tratar problemas de salud mental y adicciones. Esta experiencia demostró cuán rápidamente una simple interacción puede transformarse en un enfrentamiento de vida o muerte, llevando a tomar decisiones inmediatas que luego son examinadas bajo la lupa de las autoridades a cargo. Ahora nos dirigimos a Georgetown, en el estado de Ohio. El 28 de junio de 2024, la oficial Ramel del Departamento de Policía Local detectó a una mujer caminando por la autopista 68. Era Mary McElroy, conocida en la zona por su historial de comportamiento agresivo y con una orden de arresto activa en su contra. Anticipándose a posibles problemas, Ramel pidió apoyo al departamento del condado aledaño de Brown antes de intentar detenerla. Hardy, el ayudante del sheriff, llegó rápidamente al lugar para brindar refuerzos, pero no sabían que eran necesarias más de 2 personas para detener la furia inminente de la sospechosa. Okay, Mary, you have a warrant. El forcejeo entre McElroy y Ramel se prolongó durante varios minutos. Sin embargo, la sospechosa continuó resistiendo con violencia, arañando, golpeando y escupiendo a los policías. Los oficiales forcejeaban con la agresora, pero los movimientos de la mujer eran frenéticos y no parecían detenerse. Finalmente lograron someterla y colocarle las esposas. Fue trasladada a la cárcel del condado, enfrentando cargos por resistencia al arresto, obstrucción y agresión a un oficial de policía. Ahora veremos el punto de vista de lo sucedido desde la cámara corporal de la oficial Ramel, lo que nos devela el nivel de violencia que tuvieron que enfrentar repentinamente. Okay, Mary, you have a warrant. Come. Ramel sufrió cortes y moretones que requirieron de un tratamiento médico por las heridas. Pero el incidente no solo afectó a un uniformado, sino que también resaltó la creciente preocupación por la seguridad de los agentes en situaciones impredecibles. Las imágenes captadas por las cámaras corporales y los testimonios de los testigos destacaron la violencia del enfrentamiento. Estos son los riesgos a los que se enfrentan los agentes incluso cuando intentan arrestar a alguien con órdenes previas, en un contexto que rápidamente se torna violento y caótico. Nuestro último caso será en Burlington, Vermont. El 27 de julio de 2024, en las primeras horas de la madrugada, un oficial de policía estaba de guardia en una esquina concurrida de las calles Church y Main, junto a un oficial de servicio comunitario. Lo que parecía una noche tranquila tomó un giro inesperado cuando un hombre desconocido se acercó gritando insultos. El oficial, al notar la actitud errática y agresiva del sujeto, decidió intervenir de manera preventiva y preguntarle si se encontraba bien, sin sospechar que todo estaba a punto de salirse de control. Desafiando las órdenes de detenerse, el hombre, luego identificado como Michael Venusola, respondió de manera desafiante. El oficial mantenía su pistola Taser en alto para intentar frenar su avance. Pero el sospechoso le seguía los pasos. Parecía como si lo estuviera incitando a actuar. Aunque el oficial disparó las ondas del arma, el hombre apenas reaccionó, apoyándose contra una pared mientras continuaba negándose a obedecer. Pronto, Venusola se vio rodeado de los refuerzos que acababan de llegar. A pesar de que la situación parecía favorable para las fuerzas del orden, estos oficiales saben muy bien que no deben descuidarse hasta el último minuto.
the ground. Put on the ground. Put on. Back up. Los policías lograron sujetar los brazos de Venusola y llevarlo al suelo. Una vez inmovilizado, el oficial que había sido golpeado tomó control de sus piernas para asegurar que no pudiera seguir resistiendo. El incidente, aunque resultó bastante breve, mostró cuán rápido puede escalar una situación aparentemente inofensiva. El ataque inicial y la posterior resistencia subrayan el peligro que enfrentan los agentes, incluso en tareas rutinarias. El oficial agredido fue llevado posteriormente al centro médico VM para evaluar una posible lesión cerebral traumática. Michael Venusola fue detenido sin derecho a fianza. Según sus antecedentes penales, tiene 3 incomparecencias, 6 violaciones de órdenes judiciales, 6 cargos por delitos graves, 9 delitos menores y 2 cargos por delitos de agresión. Esta nueva agresión sumada a su historial no hace más que anticipar una larga estancia en prisión. Estos 4 casos, ocurridos en diferentes rincones de Estados Unidos, comparten un elemento común: la imprevisibilidad. Desde un sospechoso con drogas y un niño en el auto, hasta un hombre que sobrevivió a un disparo, cada enfrentamiento demuestra la delgada línea que existe entre el cumplimiento de la ley y el caos absoluto. Para los oficiales involucrados, estas confrontaciones no son meros incidentes aislados, sino parte de un desafío diario en el que se enfrentan a amenazas inesperadas y decisiones cruciales que deben tomar en fracciones de segundo. La violencia que quedó registrada en estos encuentros no solo genera cuestionamientos sobre el papel de los agentes en situaciones de alta tensión, sino que también destaca problemáticas sociales más amplias, como el abuso de sustancias, las enfermedades mentales y la falta de recursos para abordar estas crisis antes de que se conviertan en situaciones peligrosas. Así es como llegamos al final de otro video de Mundo Bélico. Esperamos que te haya gustado. Te invitamos a suscribirte al canal para conocer otros explosivos enfrentamientos entre criminales y la policía estadounidense. Hasta la próxima.